Buenas tardes, mi nombre es Asbel Castillo, mi grupo está conformado por Heidi González, Adrián Torrealbas. Nosotros nos tocó poner sobre la teoría la teoría semiótica. En la teoría semiótica es un estudio de signos y sistemas de los signos. Los signos se dividen en tres elementos principales, donde tenemos el signo, es la unidad básica de la semiótica y consta de dos partes, el significado, el significante y el significado. El significante es la forma física del signo, como una palabra, una imagen o un gesto. El significado es la idea o concepto asociado a un signo, es decir, lo que representa, por ejemplo, la palabra perro es el signo que representa un animal de cuatro patas. El referente es el objeto, idea o fenómeno al que se hace referencia el signo. Por ejemplo, el signo perro se refiere a los animales específicos que compartan las características asociadas a un concepto, perro. El interpretante es la interpretación o comprensión que se hace al signo. El interpretante puede variar dependiendo del contexto cultural, social y el personal del individuo que percibe. Por ejemplo, para algunas personas el interpretante de un perro puede ser un compañero fiel, mientras para otras personas solo puede ser una fuente de miedo. El componente pragmático. Dentro del componente pragmático de la comunicación se refiere al uso práctico y funcional del lenguaje en situaciones concretas de interacción. Incluye los siguientes elementos básicos. Dentro de estos elementos básicos tenemos el contexto, es el contorno físico, social y cultural en el que produce la comunicación. El contexto influye en la interpretación y comprensión de los mensajes. Incluye factores como el lugar, tiempo y relación entre los interlocutores, las normas sociales, etc. Tenemos la intención comunicativa, es la finalidad o propósito que tiene el hablante al utilizar el lenguaje. Puede ser persuadir, informar, solicitar, expresar emociones, entre otros. La intención comunicativa determina cómo se seleccionan y se organizan los elementos del lenguaje para transmitir un mensaje. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Torrealba y yo les voy a llevar un poco de lo que son los actos del habla. Los actos del habla son las unidades de comunicación más pequeñas que realizamos al hablar. Los actos del habla incluyen hacer afirmaciones, formular preguntas, dar órdenes, expresar deseos, entre otros. Presuposiciones. Son las creencias o conocimientos compartidos entre el hablante y el oyente que subyacen en la comunicación. Las presuposiciones pueden ser implícitas o explícitas y afectan a la interpretación de los mensajes. Por ejemplo, si alguien dice voy a llevar mi perro al parque, se presupone que esa persona tiene perro y que existe un parque cercano. Componente semántico. El componente semántico se ocupa del estudio del significado de las palabras y las frases en el lenguaje. Comprende los siguientes elementos básicos. Significado denotativo. Es el significado objetivo y literal de una palabra. Representa la intención básica de una palabra y su referencia a un objeto o concepto en el mundo real. Por ejemplo, el significado denotativo de perro es un animal de familia. Significado connotativo es el significado asociado o sugerido por una palabra más allá de su significado literal. El significado connotativo puede variar según el contexto cultural y las asociaciones personales. Por ejemplo, perro puede connotar fidelidad, lealtad o desprecio dependiendo del contexto en el que se lo utilice. Sinonimia es la relación de equivalencia de significado entre dos o más palabras. Dos palabras son sinónimas cuando tienen un significado similar o idéntico en cierto contexto. Por ejemplo, auto y coche son sinónimos ya que ambos hacen referencia a un vehículo automotor. Polisemia es la propiedad de una palabra de tener varios significados relacionados entre sí. Una palabra polisémica puede tener diferentes acepciones que están relacionadas conceptualmente. Por ejemplo, la palabra banco puede referirse a un asiento, una institución financiera o un lugar para guardar dinero. Los diferentes significados están relacionados con la idea de soporte. Gracias.
Heidi González, le vengo a hablar del componente sintáctico. Se refiere a la estructura y organización gramatical de las palabras y las frases en una lengua. Incluyen los siguientes componentes básicos. Sintaxis es la rama de la gramática que estudia la estructura de las oraciones y las reglas que rigen la combinación de palabras. La sintaxis establece cómo se organizan las palabras y las frases para formar oraciones gramaticalmente correspondientes. Constituyentes. Los constituyentes son las unidades gramaticales que forman parte de una oración. Estos constituyentes pueden ser palabras individualmente, grupos de palabras o frases. Por ejemplo, en la oración "el gato negro está durmiendo", los constituyentes son "el gato negro" y "está durmiendo". Relaciones sintácticas. Las relaciones sintácticas son las relaciones que se establecen entre los constituyentes de una oración. Estas relaciones determinan la función gramatical de cada constituyente. Algunas relaciones sintácticas comunes incluyen el sujeto y el predicado, el complemento directo y el verbo, el complemento del lugar, el complemento del tiempo, entre otros. Categorías gramaticales. Las categorías gramaticales, también conocidas como parte del discurso, son las clases a las que pertenecen las palabras en función de su papel en la oración. Algunas categorías gramaticales comunes incluyen sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, proposiciones, conjunciones, entre otros. Cada categoría tiene características y funciones gramaticales específicas.